Hola, muy buenos días. En nombre de Librería Bonilla queremos darle la bienvenida a esta tercera sesión del ciclo de charlas El polen de las sílabas. Hoy contaremos con la presencia de Adolfo Castañón, que dará una ponencia sobre la vida y la obra de Alfonso Reyes. Justamente hoy día se conmemora el natalicio del escritor mexicano. Antes de darle la palabra a Adolfo, me gustaría leer su biografía. Adolfo Castañón, México, 1952. Ensayista, crítico, poeta, traductor y editor, académico, bibliotecario, bibliófilo y biblióforo. Es autor de tantos libros o más como los años que cuenta. Escritores como María Zambrano, Alfonso Reyes, Pedro Enrique Sureña, Jorge Luis Borges, José Blanco, Octavio Paz, Gonzalo Rojas, Michel de Montaigne, George Steiner, Eugenio Montejo, Alejandro Rossi, Gabriel Said, entre otros, han atraído la atención de su pluma. Es autor de Viaje a México, publicado por Bonilla Artigas Editores Iberoamericana del Web. Premio Javier Villaurrutia 2008 de la antología Visión de México de Alfonso Reyes, publicada por la Academia Mexicana de la Lengua. El gobierno de la República Francesa lo distinguió imponiéndole la Orden de Caballero de las Artes y de las Letras en 2003, mismo año en que ingresa como miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. Premio Nacional de Ciencias y Artes 2020 en las ramas de Lingüística y Literatura y creador emérito del CNCA. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias a la Librería Bonilla y a Manuel Llanes por sus palabras y a nuestros amigos que nos acompañan, Alejandro Soriano, Ignacio Luis de la Serna y un buen día, Ana Rolina García, Armando Enríquez y Yaroslav, no me acuerdo el apellido de Yaroslav. Aceves, bueno. Y por supuesto saludos a Juan Luis Bonilla. Pues estoy rodado de amigos y de objetos que tienen que ver con esa amistad. De amigos, como los que acabo de mencionar, y de objetos que tienen que ver con esa amistad y que en cierto modo pues arropan esta conversación en torno a Alfonso Reyes. Aquí del lado derecho tengo un retrato que le hicieron a Alfonso Reyes en su casa poco antes de morir y que ayer me regaló Federico Campbell Peña, el hijo de Federico Campbell y de Margarita Peña, junto con un dossier de cosas que me había heredado Margarita Peña. Entonces, en cierto modo, vamos a decir que también está aquí presente de alguna manera Margarita Peña. Y junto está el folleto que le hicieron los amigos del Fondo de Cultura Económica, lanzados por Arnaldo Pío Reinal a don Alfonso Reyes. Del lado izquierdo está el libro Alfonso Reyes, 2 años en París, 1925-1927, que ayer se presentó en la Casa de América Latina en París con David Noria y con Pierre Guillaume, quien fue la persona que tuvo la iniciativa de hacer ese libro, y yo coordiné junto con David Noria ese libro que trae textos de Fabián Bradú, Javier García Diego y José Luis Martínez y Hernández, Víctor Barrera Elderle, el propio Pierre Guillaume y David Noria. Y del lado derecho está la primera edición del poema Hierbas del Tarahumara, que fue muy celebrado por amigos como Valery Largo, y al cual pues recurriremos. Y por acá tengo, ya para terminar estas evocaciones amistosas, pues el cazador de Alfonso Reyes, que fue un ejemplar que me regaló José de la Colina. Por cierto, la presencia de Olín Buendía me asocia a la de Javier Espada, con quien grabamos hace unas semanas un video sobre José Moreno Villa, que también era amigo
de Alfonso Reyes, y entonces como que se van juntando las cosas. Pues vamos a empezar aquí con esto. Bueno, y también está la primera edición de Visión de México de Alfonso Reyes en Madrid en 1920. Quizás mejor empiezo con esa. Voy a empezar evocando al niño que fue Reyes con un texto que está incluido en Alfonso Reyes, Caballero de la Voz Errante. He escrito o he compilado varios libros de Alfonso Reyes, ya perdí la cuenta de cuántos, antologías y textos, y no traje el más gordo, que es el que publicó el Colegio de México hace poco, pero bueno. El niño que fue Reyes. Las democracias latinas de América Latina, como las llamó Francisco García Calderón, prodigaron a lo largo del siglo XIX caudillos y dictaduras, hombres de espada, orca y cuchillo. Casi todos fueron guerreros con poca o ninguna ilustración, aunque sabían sustituir la cultura y la instrucción con el instinto político. Con todo, dentro de ese conjunto de césares americanos surgieron algunas semillas no siempre malogradas, los generales ilustrados. En esa cepa hunde su raigambre el propio García Calderón, cuyo padre desempeñó una efímera presidencia en Perú y que fue pues un connotado escritor y el primer editor de Alfonso Reyes en París. Alfonso Reyes, el Delfín, heredó ese linaje. Su padre, el general Bernardo Reyes, fue uno de los brazos políticos de Porfirio Díaz y primero amigo y luego protegido del dictador y su rival. Estuvo a punto de ser sucesor y le sobró educación o le faltó carácter. Lo buscaron quienes eran partidarios del antirreeleccionismo dentro de una transición pacífica, pero él declinó la invitación solo para arrojarse a la lucha a destiempo luego de haber sido encarcelado. La muerte del general absurda por inoportuna parece un suicidio. Se percató Reyes en su foro interno de que su oportunidad había pasado y que tal vez el camino de la dignidad le llevaba a morir el 9 de febrero de 1913. Y este es 9 de febrero de 1913, una fecha que va a marcar la vida de Alfonso Reyes a lo largo de toda su vida, porque todo a partir de ese momento, en cierto modo, su obra tiene que ver con la memoria de Alfonso Reyes, con la escritura de Ifigenia Cruel, y cada uno de sus textos están de alguna manera teñidos por ese fantasma. Bernardo Reyes era un hombre enormemente decoroso, respetable, a pesar de esta última, digamos, desviación política, y hasta sus enemigos de otros días habían llegado a quererlo. Cenaba de tanto en tanto con algunos de los oficiales franceses contra los que había luchado durante la invasión de Maximiliano. Y esto tiene que ver con el propio pasado de Alfonso Reyes. Bernardo, el papá, era feliz. Se había casado con la señorita Ochoa, hija de una buena familia conservadora de la ciudad, Aurelia. Vivía con sus hijos en una amplia solariega casa de la ciudad de Monterrey. Casa con 3 patios, caballeriza, huertos y fuente, ocupada en sus acciones neutrales por una noble biblioteca algo más vasta que lo necesario, con sus libros de historia, sus memorias y biografías de Napoleón, sus atláteres y generales, su flamante biblioteca rivadeneira, con sus robustos 70 volúmenes encuadernados en piel verde marino, y su delgado índice sobre la mesa oscura que descansaba donde descansaba un álbum de daguerrotipos familiares. Ahí, en el centro de esa mesa, estaban abiertos los abanicos de la abuela, el Gran Quijote, editado por Vallesca en Barcelona, que fue uno de los primeros libros que leyó Alfonso Reyes. Y de hecho,
Esa biblioteca es enormemente importante para hacer, digamos, acercarse a la biografía intelectual de Reyes, que es un escritor y un lector que desde muy temprana edad empieza a leer a los clásicos españoles en esa biblioteca de autores españoles de Rivadeneira y a los autores mexicanos y algunos autores franceses. Entonces, esto hace que más adelante, cuando Reyes llegue a México y se encuentre con José Vasconcelos y Alfonso Antonio Caso y Pedro Enrique Sureña, tenga frente a ellos una corpulencia intelectual que lo hace sobresalir y que lo hace enormemente, digamos, respetable. Y Pedro Enrique Sureña, desde ese momento, le echa el ojo, digamos, a Alfonso Reyes y decide o no decide, se da cuenta de que Reyes, de todas esas personas del Ateneo, es sin duda el escritor más brillante por su capacidad de síntesis y por su visión plástica y estética. Y todo eso se debe, en cierto modo, a ese baño en la biblioteca de su padre en Monterrey, donde el niño Reyes leyó al Quijote y de ahí se pierde la mirada de Alfonso, a quien todo el mundo quiere en la casa, sobre todo la servidumbre, con su afecto silencioso, su palabra que solo se da en voz baja. Y aquí otra cosa, desde niño Reyes fue una persona que suscitó la estima y que suscitó la amistad, pero también suscitó de parte de su mamá, Aurelia, el reconocimiento de que era un niño prodigio. Y entonces, sin decir nada, doña Aurelia guardó los cuadernos que después, más adelante, publicaría su nieta, Alicia Reyes, y que son los cuadernos de infancia de Alfonso Reyes. Entonces, aparte de los 26 volúmenes de las obras completas, de los 50 epistolarios y de la correspondencia diplomática, resulta que hay otros 9 volúmenes con las escrituras infantiles de don Alfonso que se salvaron o que se estudiaron gracias a la inteligencia instintiva de doña Aurelia Ochoa, quien desde niña, desde muy joven Reyes, identificó que era un niño cuyas obras había que salvar. En esta casa había, Reyes era el Benjamín, lo dice él, de una casa donde había alrededor de 10 hermanos. El hermano mayor, uno de los mayores, era Rodolfo, que era el que va a llevar de la mano a Bernardo al momento del 9 de febrero trágico, un amigo de Félix Díaz, y que en cierto modo va a ser una figura incómoda para don Alfonso a lo largo de toda su vida, pero también hay otro dato importante, es que la separación de edad que tienen entre Bernardo Reyes y Alfonso y los otros niños, hace que en cierto modo Alfonso sea una especie de hijo-nieto. Y la relación que tiene Alfonso con Bernardo es la relación, yo no diría que tanto de un padre como un abuelo. Entonces, esta relación de filial hace que don Alfonso sea el niño consentido de la casa y tanto y también que Bernardo Reyes lo educa casi de la misma manera que siglos atrás el padre de Montaigne educó a Montaigne, es decir, lo educó con música, por un lado, y también lo educó regalándole un caballo, y también lo educó poniéndolo a entrar en trato familiar con las personas de las diversas clases, en particular de la clase obrera, en el caso de Montaigne, de los campesinos.
Entonces, el general Bernardo Reyes tuvo esa intuición de educar a su hijo no solo en las letras, sino también en la convivencia con otros espacios. Y eso hace que don Alfonso tenga la posibilidad de conocer, aunque fuese de manera ocasional o de reojo, a los indígenas que de pronto llegaban a Monterrey. Los tarahumaras, que son de Chihuahua, llegaban de alguna manera a Monterrey y ponían sus cosas por ahí. Y don Alfonso los ve, pero más adelante, cuando ya está Alfonso Reyes en Buenos Aires, en los años 30, va a hablar con la esposa de un cabo, el cabo Mata, y hablan de sus recuerdos de los indígenas del norte de México, y entonces, masticando esos recuerdos, Reyes se deja escribir, por así decir, uno de los poemas que a mí más me conmueven y que me parecen más interesantes, y además tengo la fortuna de tener aquí la primera edición, que es de Colomo, y que ahorita vamos a leer, y que es un poema donde, bueno, vamos a darle la voz a don Alfonso para finalmente escucharlo a él un poquito. Dice Reyes en este poema: han bajado los indios tarahumaras, que es señal de mal año y de cosecha pobre en la montaña. Desnudos y curtidos, duros en la lustrosa piel manchada, denegridos de viento y sol, animan las calles de Chihuahua, lentos y recelosos, con todos los resortes del miedo contraídos, como panteras mansas, desnudos y curtidos, bravos habitadores de la nieve. Como hablan de tú, contestan siempre así la pregunta obligada. ¿Y tú no tienes frío en la cara? Mal año en la montaña, cuando el grave deshielo de las cumbres escurre hasta los pueblos la manada de animales humanos con el hato a la espalda. La gente al verlos gusta aquella desazón tan generosa de otra belleza que la acostumbrada. Los hicieron católicos los misioneros de la Nueva España. Esos corderos de corazón de león, y sin pan y sin vino, ellos celebran la función cristiana con su cerveza chicha y su pinole, que es polvo de todos los sabores. Beben tesguino de maíz y peyote, hierba de los portentos, sinfonía de estética lograda que convierte los ruidos en colores, y larga borrachera metafísica los compensa de andar sobre la tierra, que es al fin y a la postre la dolencia común de las razas y los hombres. Campeones del maratón del mundo, nutridos en la carne ácida del venado, llegarán los primeros con el triunfo el día que saltemos la muralla de los 5 sentidos. A veces traen oro de sus ocultas minas, y todo el día rompen los terrores sentados en la calle entre la envidia oculta de los blancos. Hoy solo traen hierbas en el hato, las hierbas de salud que cambian por centavos, hierba anís, limoncillo, simonillo, que alivian las difíciles entrañas, junto con las orejuelas de ratón, para el mal que la gente llama bilis, la hierba del venado, el chuchupaste y la hierba del indio, que restaura la sangre, el pasto de ocotillo de los golpes contusos, contra hierba para las fiebres pantanosas, la hierba de la víbora que cura los resfríos,
collares de semillas de ojo de venado tan eficaces para el sortilegio, y la sangre de grado que aprieta las encías y agarra en la raíz los dientes flojos. Nuestro Francisco Hernández, el Plinio mexicano de los 1500, logró hasta 1200 plantas mágicas de la farmacopea de los indios. Sin ser un gran botánico, don Felipe II supo gastar 70,000 ducados para que luego aquel herbario único se perdiera en la incuria y en el polvo, porque el padre Mochot nos asegura que no fue culpa del incendio que en el siglo XVII aconteció en el Escorial. Con la paciencia muda de la hormiga, los indios van juntando sobre el suelo la hierbecita en haces, perfectos en su ciencia natural. El libro fue impreso por Francisco A. Colombo en Buenos Aires el 19 de julio de 1934, y tengo yo aquí el ejemplar que Alfonso Reyes le dedicó al poeta Fernández Moreno. Y este poema es para mí una de los ejes de la identidad literaria y cultural de Alfonso Reyes, porque en él está como situada toda la, o muy buena parte de la herencia y de la erudición de Reyes, tanto en relación con el mundo indígena como en relación con la historia mexicana y con la cultura mexicana. El poema, eso no lo traje hoy aquí, pero el poema fue traducido de inmediato por Valéry Larbaud en la revista Commerce y fue un objeto de una enorme, pues, de una traducción, y esa traducción es también, pues, una de las prendas que hace que Alfonso Reyes, este poema, haya entrado a el París de allá, de Francia, y haya sido conocido por los lectores de esa revista, como eran, aparte de Valéry Larbaud, Paul Valéry, André Breton, o sea que Alfonso Reyes no pasó desapercibido ya en ese momento. Y este poema además tiene, para mí, digamos, muchos secretos, porque Reyes es un escritor que está lleno de secretos, y tiene muchos secretos porque aquí yo dije los nombres de las hierbas, pero en esta edición vienen la caracterización de esas hierbas y de dónde vienen y de dónde salen, pero está presente, por supuesto, el tema del famoso peyote. Y ese famoso peyote es una pregunta, es una cuestión que por qué está ahí, y mi pregunta es una pregunta audaz, atrevida. Alfonso Reyes conoció la hierba o la raíz que hace saltar los 5 sentidos y nos lleva a otro mundo, ¿sí o no? Yo tengo la impresión de que le deben haber dado los soldados de su papá a probar un poquito y que por eso sí lo conoció, pero bueno, es una aventura, es una hipótesis. En todo caso, eso me lleva a mí a, pues, tener conciencia de que cuando Reyes le tiene que dar cartas a Antonin Artaud para que vaya a buscar los tarahumaras, sabe muy bien a dónde lo está mandando y por qué lo está mandando. Pero entonces me voy a regresar a México, y sale entonces Reyes de Monterrey
Pero después de salir al salir de Monterrey, él ya tiene digerido y metido en la mente, pues una enorme cultura. Y esa enorme cultura va a hacer que Reyes tenga y destaque muy particularmente en la generación del Ateneo, y que dé una conferencia que está por aquí recogida sobre el paisaje de México, y que más adelante, cuando ya se va de México, después del 9 de febrero de 1913, en septiembre de 1913, Reyes con su esposa Manuela y con su hijo Alfonso de unos cuantos años, se tiene que ir a Francia, está como embajador apenas unos meses y estalla la Primera Guerra Mundial, tiene que refugiarse, y bueno, tiene que refugiarse en Madrid, y paralelamente cae en el gobierno de Victoriano Huerta, y en ese contexto, don Alfonso trae incubando dos textos. Uno es Visión de Anáhuac, que está aquí, ahorita leemos un cachito, y el otro es el poema Ifigenia Cruel, que va a ser un poema catártico en el cual Alfonso Reyes de alguna manera va a luchar con el fantasma de su madre, perdón, con el fantasma de su padre a través de la figura sacrificial de Ifigenia. Y entonces ese poema, que además es un poema que de inmediato fue reconocido como una cumbre de la literatura mexicana y la literatura hispanoamericana, ese poema en realidad, más allá de esa cumbre, en términos de la economía espiritual de Alfonso Reyes, cumple una función catártica. Después de haber escrito ese poema, Reyes, en cierto modo, se cura, por así decir, de la muerte de su del general Bernardo Reyes. El poema Ifigenia Cruel fue estrenado en París, en la casa del embajador Gonzalo Zalvide, y hay un testimonio de José Vasconcelos en sus memorias de cómo el poema se recitó, y las personas que encarnaban, digamos, el coro de Ifigenia Cruel y los actores iban disfrazados como de indígenas con sandalias, iban acompañados con quenas, y entonces pues fue muy notable esa exposición. En México se publicó, y siempre, por supuesto, una de las cosas que hacían sufrir mucho a don Alfonso, y todavía lo puede seguir, podemos pensar que sigue sufriendo de eso en el más allá, fueron las erratas. A Reyes lo persiguió, los duendes de la errata lo persiguieron con la publicación de Huellas, lo persiguieron también con Ifigenia Cruel, y entonces una de sus obsesiones de don Alfonso era el mundo de los tipógrafos, el mundo de la errata, el mundo de los editores, y este trasiego infernal que va de la concepción de un escrito a su paso a la página, a su traslación a la prensa periódica, y después de la prensa periódica al libro y a la impresión, digamos, masiva. Esto a don Alfonso lo desconcertaba mucho, entonces él sabía que había que cuidar muchísimo el rigor de los textos, y que ese rigor además tenía mucho que ver con una economía de la cultura, pero también en cierto modo tenía que ver con la ética, y tenía que ver también con el propio equilibrio moral. Entonces, me regreso o trato de ordenarme. Reyes pasa 15 años en París,
sin pertenecer al cuerpo diplomático fuera del gobierno, de los nexos con el gobierno oficial, y gracias a eso hace periodismo, no fueron 15, fueron 13, hace periodismo, entra en contacto con el Centro de Estudios Históricos en Madrid, le encarga a Menéndez Pidal que haga la transcripción en prosa del Cantar del Mío Cid, entra en contacto con los amigos españoles de todas las generaciones, pero en particular con los que están asociados al Centro de Estudios Históricos, entra en contacto con Moreno Villa y también entra en contacto, y yo creo que esa es otra de las características de Alfonso Reyes, con los escritores que son ligeramente menores que él, pero que forman parte de la generación del 27 en España. Entonces yo diría que una de las aristas del valor de Alfonso Reyes está que, en cierto modo, Reyes podemos situarlo como un miembro de la generación del 27. ¿Por qué? Porque los miembros de la generación del 27 hicieron una antología en honor de Góngora y uno de los pies por donde cojeaba Alfonso Reyes era precisamente el de la influencia en la cultura de Luis de Góngora, y él es uno de los que ayuda a Raymond Pouchet del Bosque a preparar la primera edición de las obras completas de Góngora. Entonces, y ese Raymond Pouchet del Bosque fue una de las personas que le dice a Alfonso Reyes en relación con Visión de México, una observación importante, que es que ¿qué es Visión de México? Regresamos a eso. Visión de México es la recreación del momento en el cual los conquistadores ven la impecable Tenochtitlan antes de la conquista. Unos cuantos. Dos lagunas ocupan casi todo el valle, la una salada, la otra dulce. Sus aguas se mezclan con ritmos de marea, en el estrecho formado por las sierras circundantes y un espinazo de montañas que parte del centro. En mitad de la laguna salada, se asienta la metrópoli como una inmensa flor de piedra comunicada a tierra firme por 4 puertas y 3 calzadas anchas de 2 lanzas jinetas. En cada una de las 4 puertas un ministro graba las mercancías. Agrupanse los edificios en masas cúbicas. La piedra está llena de labores, de grecas. Las casas de los señores tienen vergeles en los pisos altos y bajos y un terrado donde pudieran correr cañas hasta 30 hombres a caballo. Las calles resultan cortadas a trechos por canales. Sobre los canales saltan unos puentes, unas vigas de madera labrada capaces de 10 caballeros. Bajo los puentes se deslizan las piraguas llenas de fruta. El pueblo va y viene por la orilla de los canales comprando el agua dulce que ha de beber. Pasan de unos brazos a otros las hojas vacías. Bueno, sí. ¿Qué es lo que está hablando ahí? Lo que está hablando ahí es el español del siglo XVI y del siglo XV y anterior, que traían los conquistadores, y que don Alfonso había masticado de alguna manera la literatura de estos personajes y la había dominado y estaba empapado como de ella. Entonces parte del chiste, del interés de Visión de Anáhuac, es que estamos oyendo hablar a Bernal del Castillo o a alguno de los capitanes que acompañaban a Cortés. Y al final hay una visita, un reojo a
en México contemporáneo, y precisamente el español Che del Bosque le dice a Alfonso Reyes, no deberías haber tocado esa parte de México contemporáneo, porque en cierto modo pues estás malogrando el poema cuando dice que pues ya entró el progreso. Pero una de la desecación del lago, porque el drama de la visión de Náhuac es que es el drama de la desecación y la lucha contra el agua, y esta lucha contra el agua, que de hecho hay hasta maquinarias para que recrean, se han encontrado esas maquinarias, están por ahí, para desecar el lago, y esa fue, digamos, según Reyes, uno de los momentos a lo largo de todo el 19 de mayor, digamos, formación de la identidad nacional, esta lucha contra el lago. Pero antes hay otro tema, o más bien al final, que es el tema que tiene que ver con el enamoramiento de el autor por el lugar por donde está, que es México, y entonces tiene un texto que no logro encontrar aquí, bueno, están los poemas indígenas, pero donde dice que cualquiera que sea la doctrina histórica que se profese, y yo soy, y no soy de los que sueñan en perpetuaciones absurdas de la tradición indígena, y ni siquiera fío en demasiadas perpetuaciones de la española, nos une con la raza de ayer, sin hablar de sangres, la comunidad y el esfuerzo en dominar nuestra naturaleza brava y fragosa, esfuerzo que es la base bruta de la historia, y nos une también la comunidad mucho más profunda de la emoción cotidiana ante el mismo objeto natural. El choque de la sensibilidad con el mismo mundo labra y engendra un alma común. Pero cuando no se aceptara lo uno ni lo otro, ni la obra de la acción común, ni la obra de la contemplación común, convénganse en que la emoción histórica es parte de la vida actual y sin su fulgor, nuestros valles y nuestras montañas serían como un teatro sin luz. El poeta de, y al reverberar de la luna en la nieve de los volcanes, recortarse sobre el cielo el espectro de doña Marina, acosada por la sombra del flechador de estrellas, o sueña con el hacha de cobre en cuyo filo descansa el cielo, o piensa que escucha en el descampado el llanto funesto de los mellizos que la diosa vestida de blanco lleva a las espaldas. No le neguemos la vocación, no desperdiciemos la leyenda. Si esa tradición nos fuera ajena, está en nuestras manos, al menos, y solo nosotros disponemos de ella. No renunciaremos, oh kids, a ningún objeto de belleza engenador de eternos goces. Y finalmente, esta belleza es de alguna manera lo que cautiva a Alfonso Reyes en torno a la visión de México. Y esta persecución de la belleza va a ser el sueño de don Alfonso a lo largo de toda su historia poética y también prosística y también crítica y también académica y diplomática. Y también erudita. Y también, diría yo, esta belleza que tiene que ver con la belleza trágica. La belleza trágica porque a Reyes le interesa, aparte, a Reyes le interesa,
aparte del, digamos, de la belleza convencional, le interesa lo prohibido. Y eso lo hace enormemente contemporáneo. ¿Y qué es lo prohibido o dónde está ese umbral de lo prohibido presente? Está en la obra, en los últimos tomos de Landru, que es el asesino serial. Entonces, a lo largo de muchos años, don Alfonso estuvo tejiendo y tejiendo y destejiendo el poema dramático del monólogo de Landru, más de la pieza de Landru, y este fue, digamos, el juguete de don Alfonso, que les leía a sus amigos que llegaban a visitarlo, y del cual tuvo noticia Octavio Paz, y en el saludo que hace Octavio Paz cuando muere Alfonso Reyes, lo primero que dice, una de las primeras cosas que dice es que, además de la perfección de Ifigenia Cruel y de la poesía de Reyes y de su contribución, digamos, poética, está esa otra clave secreta de Reyes que está cortejando el mal, la perversión, la atracción por el abismo, y que eso está en la fascinación por Landru. Dice: Octavio Paz, sin Ifigenia Cruel y en otros textos, algunos publicados y otros inéditos, como la farsa de Landru, el deseo aparece con las armas de la muerte, en los más numerosos y personales, su temperamento cordial, melancólica ternura, saudade, calma la sangre y sus abejas. Entonces, en 1959, Landru no estaba publicado, y va a ser gracias a la voluntad de la esposa Manuela de Alfonso Reyes, que se publica 10 años después. Ella publica dos libros muy importantes. Uno es La oración del 9 de febrero, que es el relato que hace Alfonso Reyes de la muerte de su padre en el 9 de febrero, y otro es este texto de Landru, y que es, ¿qué es Landru? Es la opereta de Alfonso Reyes, que es el penúltimo eco que produjo el asesino francés ejecutado en la guillotina en 1922. Y el último, más reciente, es Murder, Myth and Misogyny, The Dark Humor of Henri Désiré Landru, de Bluebird of Gambé, publicado en el libro Folk Surrealism, Insolent Popular Culture in Early 20th Century. El libro de Valls. Y la primera noticia que se tuvo de la noticia de la farsa de Landru fue precisamente el 4 de enero de 1960, pocos días después de la muerte de Reyes, el 27 de diciembre de 59. La dio Octavio Paz al difundir en su obituario El jinete del aire, ese inédito donde el deseo aparece revestido con las armas de la muerte. Pero hubo que esperar 10 años para que Landru se estrenara, gracias a la iniciativa de Manuela Mota. Y este Landru fue una obra que estuvo empollando a lo largo de varias décadas Alfonso Reyes, desde 1929 hasta los años 50, y que no publicó, y que estuvo siempre, digamos, cuidando debajo de la almohada. Pero en 1964, doña Manuela publicó en la revista de la Universidad Landru Opereta, y la obra fue comenzada cuando los sucesos y continuada en los varios años después. O sea que Reyes estuvo al corriente del proceso de Landru desde Argentina y siguió con el tema. Este estreno de Landru lo hizo Juan José Gurrola, que le dio al texto
un giro espectacular que dio a la pieza una enorme celebridad y le permitió a don Alfonso atravesar de alguna manera el bordo excesivamente institucional y académico, y que la generación de la Casa del Lago, con Juan García Ponce, Ibargüengoitia, Monsiváis y demás, lo adoptaron de alguna manera. El más disidente de todos ellos sería Ibargüengoitia, que en cierto modo ve que Landru es una pieza de teatro algo fallida, pero no deja de ver que es un texto enormemente comprometido. Y ya no me voy a meter demasiado en Landru, pero sí quiero destacar que Landru es un personaje que está atraído por la ambigüedad de la ley y que a don Alfonso no deja de atraerlo esta situación de la reversibilidad del derecho, y que en cierto modo Landru es emblemático de esto. Landru va a ser enormemente discutido, y lo van a discutir Monsiváis, como dije yo, Ibargüengoitia, y nos va a llevar a considerar la figura del propio Reyes y su dimensión, digamos, de escritor clásico, para volverlo un poco heterodoxo, pero también me va a mí a abrir la puerta a la reconsideración de una figura que no siempre se aprecia suficiente, que es la figura de doña Manuela Mota, gracias a la cual se salvó Landru y se salvó la oración del 9 de febrero. Yo me interesé por Landru porque hay una persona que está haciendo un diccionario de la ficción policial en México, y me pidió que si no se me ocurría participar en ello, y pues se me ocurrió participar con Landru, pero también descubrí que aparte de Landru hay otros textos de Alfonso Reyes que tienen que ver con esta tentación o esta urticaria, digamos, erótica, y que hay un subtexto en los corredores de la obra alfonsina que tiene que ver con la clave del deseo. Y esta clave del deseo es en cierto modo algo que lo hace simpático a una figura como André Pierre de Mandial, el esposo de Bona y amigo de Octavio Paz, y con los escritores surrealistas franceses. Y por supuesto que también nos explica que Reyes, entre 1925 y 1927, que es el Reyes que está aquí del lado izquierdo, fue un escritor que se apoderó del alma de París de manera enormemente atrevida y audaz, y que conoció el mundo diplomático, pero también conoció el mundo poético, el mundo literario, el mundo teatral, el mundo deportivo, y por supuesto los cabarets y a la famosa Kiki de Montparnasse. Eso nos lleva a otra dimensión, que es la dimensión del Reyes, que piensa que la literatura es diversión, y que la diversión está encarnada en la ligereza y el ingenio. Y entonces, aunque él nunca publicó un libro dedicado a este tema, que es el de las gitanzáforas, yo me permití proponerle a Bonilla que hiciéramos un libro sobre las gitanzáforas. Juan Luis me dio, digamos, luz verde, y entonces, en torno al tema, que es la única palabra del diccionario de la Real Academia Española que tiene una autoría, una de las pocas palabras que tiene una autoría,
es la palabra gitanjáfora que se sacó en la RAE de un ensayo de Alfonso Reyes, las gitanjáforas, que tiene que ver con este ejercicio poético relacionado con la nonsense poetry. Y este nonsense poetry lo tiene Reyes, del poeta cubano Mariano Brull, y lo tiene Reyes también de la lectura de los poetas ingleses y también, por supuesto, de la poesía vanguardista francesa. Entonces, todo eso hace que la herencia de Alfonso Reyes sea una herencia pues enormemente vasta, abrumadora, y explica en cierto modo por qué alguien como yo tuvo la necesidad casi compulsiva de armar un libro como ese, que es el índice de nombres propios, títulos y obras en las obras completas de Alfonso Reyes, que fue un libro que me publicó el Colegio Nacional, le debo esto a Gabriel Said, pero también Alicia Reyes está dedicado a ella, Alicia Reyes Nota, pero también está dedicado a una secretaria mía, a la que velamos hace unos años en la funeraria de frente, que es Lourdes Borbolla, porque Lourdes Borbolla, mi secretaria, cuando estaba yo lidiando con los materiales de Visión de México, me dijo, no sería más fácil que te orientaras haciendo algo como esto, y entonces ella dejó en cierto modo parte de su vida en esta empresa, pues falleció. Entonces, como decía yo al principio, estamos entre amigos y siempre están entre amigos, pero yo no me quedé aquí tranquilo haciendo esto. Tengo otro que está inédito, que es el índice de nombres propios en los diarios de Alfonso Reyes, y estoy esperando que algún día los amigos de Monterrey se dignen abrirlo para publicarlo, editarlo para publicarlo. Entonces, pasado mañana voy a ir a hablar a Monterrey sobre Alfonso Reyes y Montparnasse con un reojo a este otro libro, y en cierto modo me he pasado la vida cautivo de don Alfonso, pero también cautivo de sus amigos, porque Reyes me lleva a Moreno Villa me lleva a Carlos Fuentes, y Carlos Fuentes me lleva a Octavio Paz, y entonces todo forma parte de lo que yo podría, y me lleva a Rulfo, y todo esto forma parte de lo que yo diría es el imán de México, del cual Alfonso Reyes es, digamos, una pieza central. Muchas gracias. Y por supuesto, pues estoy dispuesto a responder algunas preguntas. Bueno, tal como Adolfo Castañón nos comenta, si alguna persona quiere consultar algo, preguntar algo, hay micrófono disponible. Bueno, a ver, Nacho. Adolfo, sí. Adolfo, has mencionado así un poco la carrera, influencias literarias que tuvo Alfonso Reyes, pero sobre todo te has referido a movimientos, por ejemplo, la poesía de la vanguardia francesa. Pero hay algunos autores de cualquier tradición, inglesa, norteamericana, cualquier tradición, que hayan sido absolutamente centrales en la formación literaria de Reyes. Bueno, sí. Primero los españoles. Yo diría que uno muy importante es el arcipreste de Hita, en el pasado. Uno
contemporáneo de Reyes y con el cual estuvo todo el tiempo de alguna manera en rivalidad y competencia, que fue José Ortega y Gasset. Prueba de esa rivalidad es el libro de Reyes dedicado a Goethe, la trayectoria de Goethe, que es el breviario, y ese breviario en cierto modo es un diálogo sordo, pero continuo y puntual con el Goethe desde dentro de José Ortega y Gasset. Entonces, es el otro, o sea, había otro. También hay otro personaje que es muy importante, con el cual se estuvo escribiendo a lo largo de, digamos, más de 30 años, que es Pedro Enríquez Ureña, que fue su maestro dominicano. Y entonces, Pedro, al principio, tiene una gran admiración por don Alfonso, pero a partir de cierto momento hay una, digamos, giro y empieza a ser más severo con Reyes. Y esto está documentado está documentado en la correspondencia entre Reyes y Enrique Ureña, que ya está publicada al menos en forma digital por el Colegio de México y el Fondo de Cultura Económica, y ahí aprovecho para dar las gracias a Javier García Diego, quien es autor, por supuesto, de una biografía de don Alfonso, que publicó el Colegio Nacional, y bueno, a quien debo yo la justicia de haber publicado eso, y pues de paso menciono a Javier García Diego, y entonces la reseña que yo hice de la biografía de Javier García Diego viene aquí, y en esa reseña hago un poco reproche de lo que ya dije, de que el lado oscuro no está muy bien abordado. ¿Qué otros autores? Obviamente hay un autor importantísimo de lengua inglesa, que es Chesterton. Y Chesterton tiene que ver con este tema de la reversibilidad y del ir y venir y de la conciencia de que hay otro lado. Entonces, Chesterton. Y yo también diría que hay en el universo latino figuras importantes como Virgilio, el que no deja de mencionar muchas veces, como Horacio, al que menciona mucho, pero también antes a los griegos. Entonces ahí viene otro tema, que es la pregunta de Alfonso Reyes, ¿sabía griego o no sabía griego? Y entonces, como dice Gonzalo Rojas, no sabía griego quizás, pero sabía Grecia. Entonces, cuando regresa a México Alfonso Reyes en 1939, se da cuenta de que lo mejor que él puede hacer es ocuparse de temas que no sean demasiado abordados por la gente local, por los mexicanos, para no tener mucha competencia. Y entonces se dedica a estudiar a la cultura griega, y eso explica que a partir del tomo 15, que es la experiencia literaria, el tomo 16, 17, 18, 19 y 20, todos, hay 4 tomos de obras completas que están dedicados a la cultura griega, y entonces don Alfonso está inmerso en el tema de la cultura griega, y esa cultura griega justamente es otra, digamos, de sus farmacias que alimentan su espíritu y que lo ponen en contacto con el mundo. Emilio Uranga, a quien por cierto ahora ha publicado Bolivia un libro importante sobre sus ensayos literarios de Uranga, Herir en lo sensible, se dio cuenta en el intercambio con Alfonso Reyes de algo, que es que las obras de Reyes estaban presentes en las universidades alemanas en los años 40.
Es decir, que en Alemania había los libros recién casi publicados de capítulos de la literatura española sobre Lope, Luis, el arcipreste de Ita, Góngora, Calderón, y entonces quiere decir que Reyes es un autor que se fue más allá y que entonces no solo tenía influencia de esos autores, sino que también vamos a decir que tenía lectores en esos otros lados. Por eso hay tanta correspondencia con esos otros, y aquí hay que mencionar una persona, un autor muy importante, que es la profesora Paulette Patou, que hizo un libro muy importante sobre Alfonso Reyes y Francia. Y hablando entonces de otras vanguardias, por supuesto, hay un escritor que fue muy importante para Reyes, que fue Jorge Luis Borges, con quien tuvo una larga amistad. Y la amistad de Reyes con Borges es una amistad que pasa por las vanguardias y por la desilusión de las vanguardias y por la diversión, por la risa. Y ese contacto también tiene que ver con otros escritores argentinos, y hay uno en particular con el cual yo creo que tiene en cierto modo alguna afinidad Reyes, que es Macedonio Fernández, para hablar, digamos, de otros autores. Pero me regreso a un tema distinto, que es el tema de la ubicuidad de la aceptación del nombre de Alfonso Reyes en el ámbito mexicano. Qué casualidad que cuando le dan ahora hace unos días el premio Alfonso Reyes a Irene Vallejo, no hayamos sabido exactamente cuál era el premio que le estaban dando. ¿Le estaban dando el premio del Colegio de México? No. ¿Le estaban dando el premio a Alfonso Reyes de la Universidad Autónoma de Nuevo León? No. Le estaban dando el premio Alfonso Reyes Monterrey, que concede el TEC de Monterrey. Y eso nos lleva a esta ubicuidad de Alfonso Reyes y a una pregunta que me hizo George Steiner cuando llegamos a Monterrey, poco después de pasear, me dijo: ¿y ese Alfonso Reyes quién es? ¿Por qué es tan importante? Porque todo era Alfonso Reyes, o sea, la biblioteca Alfonso Reyes, el atrio Alfonso Reyes, la capilla alfonsina, o sea, todo era Alfonso Reyes. Y eso, de alguna manera, tiene que ver con la fertilidad o la polinización que logró hacer Reyes de una cierta actitud ante la literatura, que tiene que ver con la entrega del escritor y lector a la letra, más allá de los intereses creados. Gracias. Y nada. ¿Alguna otra consulta, pregunta, comentario? ¿Me dan permiso? Claro, bienvenida. Creo que habría que completar con Luis de Góngora. Claro, no, lo mencionamos hace rato. Ah, ok. No, sí. Yo dije que Reyes formaba parte de la generación del 27, porque los miembros del generación del 27 habían hecho una antología en honor de Luis de Góngora, y que de alguna manera, como Reyes había trabajado con Poché del Bosque haciendo las obras de Góngora, fue adoptado por Gerardo Diego, Jorge Guillén, Pedro Salinas y la generación del 27 a través de Góngora. Entonces, pero muy buena intervención, porque tiene que ver con la obsesión que tenía Reyes por Góngora, que le decía el médico cardiólogo Ignacio Chávez, que él sabía que Reyes iba a morir con unos versos de Góngora entre los labios. Y casi que así fue, aunque estaba enfermo de otras cosas, pero ese es otro tema. Bueno, no, perdón, es que junto con Góngora y la generación del 27, hay algo
que a mí me parece muy interesante en Reyes, que suele hacerse de lado la relación de Reyes con las vanguardias latinoamericanas. ¿Sí? Pues estamos un poco hablando de... Sí, sí, por eso Borges. nada más lo estoy retomando. Sí, sí, claro, no, claro. Ahora, ahí la vanguardia latinoamericana, hay un, digamos, hay un momento muy, aparte, junto con Borges, hay un autor importante que es Rafael Cansinos Assens, que es uno de los, digamos, inventores de la vanguardia. Pero también hay otros autores que tienen que ver con la vanguardia, que son los disidentes del canon borgiano, como pueden ser Oliverio Girondo y como pueden ser otros autores. Y hay una dimensión que no hemos tocado y que bueno que tocas el tema, que es el de la presencia brasileña, la presencia del arte brasileño, de la vanguardia brasileña, de la actitud brasileña ante la letra, tanto en prosa como en verso, es fundamental en Reyes. Entonces, la otra, digamos, cara de la vanguardia iberoamericana es la vanguardia brasileña con la presencia de Manuel Bandeira y de otros escritores del momento, y eso me lleva a también resaltar que Reyes no se quedó en América Latina, fue a Brasil, y que de Brasil se trajo una gran cantidad de experiencia mundial, porque lo que hay en Brasil es una conciencia de la mundialización, y esta conciencia la trajo Reyes y afortunadamente la mantuvo viva. Así que gracias por la pregunta. En nombre de Librería Bonilla queremos agradecer a Rodolfo Castañón por esta charla sobre la vida y obra de Alfonso Reyes, también aquí al público presente. Queremos dejarlos invitados para las dos próximas charlas, en este caso como del ciclo El Polen de las Sílabas. El viernes 27 de junio vamos a tener una charla de José Manuel Resillas, una poética desde el régimen nocturno de la imagen, la poesía de Lilian van den Broek. Y el miércoles 9 de julio, Ignacio Díaz de la Serna va a realizar una charla sobre George Bataille. Muchas gracias, buenas tardes.